Quien ve el infinito en todas las cosas ve a Dios, afirmó William Blake en la máxima que cierra una de sus primeras obras, que se titula No hay religión natural. Para este poeta, dentro de cada ser humano reposa un Dios interior del cual proviene toda manifestación creativa, representada por el genio poético. Tal es la revelación que el poeta inglés vino a traernos. Nos dice también en otra de sus obras tempranas llamada Todas las religiones son una. Así como todos los hombres son iguales, aunque infinitamente diferentes, así todas las religiones y todo lo similar tiene una fuente. El verdadero hombre es la fuente. Él es el genio poético. Para Friedrich Schlegel, la obra romántica, puntualmente la poesía, entendida como el conjunto de ideales que caracterizan la obra romántica, alberga la unidad moral y filosófica de experimentación casi religiosa, donde Dios puede reflejarse en el ser humano por medio del arte. En el pensamiento romántico se da la búsqueda de una unión que nunca llega a completarse, el universal progresivo al que Schlegel se refiere con entusiasmo. Para entender cómo autores provenientes de distintos rincones de Europa lograron llegar a pensamientos tan similares, hay que tener en cuenta los distintos fenómenos políticos y culturales cuyas repercusiones trascendían las fronteras de las naciones. La Revolución Francesa, la racionalización del pensamiento humano y nuevas miradas a las culturas antiguas influenciaron una nueva manera de ver el mundo. También se hace necesario citar la influencia que Blake pudo tener en su obra tanto escrita como pictórica por parte de su amigo Henry Fuseli y Johann Caspar Lavater. Del lado alemán también es importante, no sobra decir, la influencia que tuvieron personajes de Shakespeare, como en el caso de Macbeth, así como la repercusión que tuvo la traducción de William de las obras de este dramaturgo inglés para los prerrománticos, por lo que se podría afirmar que la influencia intelectual fue recíproca. Así bien, estos autores, como si de profetas se trataran, advierten que el exceso de análisis no crea arte, sino mera retórica. La poesía solo puede ser criticada por la poesía, nos dice Schlegel en el número 117 de sus fragmentos críticos. Un juicio artístico que no sea a su vez él mismo una obra de arte no tiene derecho de ciudadanía en el reino del arte. Por ello, la poesía representa el ideal de situarse más allá de los intentos de querer explicar las cosas dentro de los límites de la tradición filosófica, influenciada en esa época, en ese contexto, en gran medida por la epistemología kantiana, la cual para los románticos era insuficiente para expresar todo lo relacionado al juicio estético, por ejemplo. De ahí que su principal objeto de reflexión se encuentre en sí misma, abarcando de esta manera todos los géneros literarios. El famoso fragmento número 116 de la revista Teneum, la poesía romántica es una poesía que aspira a lo universal. Ahora bien, lo primero que vamos a ver es el genio poético con relación al universal progresivo. Las primeras manifestaciones del romanticismo apuntaban a fundar un movimiento artístico e intelectual que fomentara la búsqueda de la verdad interior, ajena a cualquier doctrina establecida por el exceso de raciocinio, considerando los temas sobre la confrontación con el otro, lo propio o lo nacional en contraposición a lo extranjero. Búsqueda que amerita en gran medida la propia formación. Esa es la versión de Bildung que se puede desprender del pensamiento prerromántico, que bien podríamos ver como una vida entregada a la prueba y el error por medio del acto artístico, ya que es el único medio posible que nos puede acercar a lo divino. Ahora bien, ¿cómo deberíamos entender este concepto romántico de divinidad y su relación con la obra de arte, puntualmente o particularmente con la poesía? A pesar de que Schlegel y William Blake estuvieron separados por el lenguaje y por el mar, sus pensamientos se encontraban en cierta sintonía. Por ejemplo, similar a lo visto con el fragmento de Ateneum, nos dice Blake: el genio poético es el verdadero hombre y que el cuerpo o la forma externa del hombre se deriva del genio poético, del mismo modo que las formas de todas las cosas se derivan de su genio. A continuación nos daremos a la tarea de intentar comprender cómo se manifiesta entonces este genio. Peter Sondy, en su estudio de la poesía en Schiller, nos dice que los representantes del movimiento literario Sturm und Drang, que bien puede considerarse como la transición entre el clasicismo de Weimar y el romanticismo, o bien como prerromanticismo, cito: adoptaron de la teoría inglesa del arte del siglo XVIII y de Diderot, en lo que respecta al momento de la originalidad, el concepto de genio. Cierro comillas. Sin embargo, el concepto de genio, que se puede desprender de la tradición empirista, todavía está relacionado a una idea general
de genialidad artística individual, de producción física, mientras que el proyecto romántico sitúa al genio como la capacidad de exponer los límites de la razón y al mismo tiempo, citando a Schlegel en el fragmento número 48 de Ideas, experimentar a sí mismo su unidad en relación con el todo. ¿Cómo superar estos límites? Luego continúa Schlegel en el mismo fragmento. Allí donde acaba la filosofía, debe empezar la poesía. Blake se refirió propiamente al genio poético en sus obras tempranas. Una de las ideas cruciales para entender el pensamiento del escritor inglés dentro de su poesía y dentro de su cosmovisión es que no hay división entre cuerpo y alma, sino que razón y energía son dos elementos que forman el ser. Nos dice, el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma porque ese llamado cuerpo es una porción del alma discernida por los 5 sentidos. Siguiendo este pensamiento, lo que normalmente es tomado por bueno es un elemento pasivo que obedece a la razón, la cual William Blake identifica con el cielo, y la maldad es un activo que surge de la energía y metafóricamente la identifica con el infierno. Por lo que el poeta inglés nos exaltará la conciliación entre estos que acontece dentro de nosotros. En efecto, el matrimonio entre el cielo y el infierno. La cosmovisión de Blake es muy compleja. Tiene prácticamente una mitología propia inspirada por las culturas antiguas y el cristianismo. Y la razón, él tiene un personaje que se llama Urizen o Urizen, que es una representación de lo que se hace razonablemente y que quizás es entendida bajo una optimista idea de que la razón siempre tiene que tender hacia un bien o hacia un orden, intentando desligarse de los meros impulsos, los cuales no obstante, los impulsos son fuentes de creatividad. Este concepto abstracto de creatividad desordenada lo representa un personaje llamado Los en su cosmovisión, de la que por supuesto no podemos ahondar en este momento, pero vale la pena resaltarlo porque todo está ligado con esta cuestión de los impulsos y la creatividad. En Un capricho memorable, que es una sección del libro El matrimonio entre el cielo y el infierno, nos dice, mientras caminaba entre los fuegos del infierno, encantado con los gozos del genio, que a los ángeles les parecen tormento y locura, recolecta alguno de sus proverbios. ¿Qué quiere decir Blake con esto? Del abismo de los sentidos, ese infierno donde convergen convulsos las fuerzas productivas, que podríamos identificar con el entusiasmo del que Schlegel habla a lo largo de todas sus obras, la razón establece un radio, es decir, una proporción, con el fin de marcar el alcance de lo comprendido. Es un intento de asimilación, de ordenamiento. Hay una unidad que no termina de unirse, hay una expectativa de superación que no se ha consumado todavía y que no se llega a consumar nunca. El radio del entendimiento entonces es expandido progresivamente. Vamos a hacer un pequeño paso para atrás. Estamos hablando del romanticismo temprano, pero para entender mejor de qué viene, de dónde viene esta cuestión del genio poético, hay que irnos un poco para atrás, al pre-romanticismo. Johann Herder, inspirado por las obras de Shakespeare y Rousseau, contribuyó a desarrollar el concepto de genio desligándolo de la tradición empirista inglesa y francesa, volviéndolo un tema de discusión del Sturm und Drang. En su obra Shakespeare, refiriéndose con cierta melancolía a la antigua Grecia, de la que nos vamos a ocupar un poco más adelante, nos dice, y si en esa época transformada, favorable o desfavorablemente, hubiese una generación, un genio capaz de extraer de su materia una creación dramática tan natural, grande y original como los griegos de la suya, y si esta creación lograra precisamente por los caminos más distintos la misma finalidad, y si fuera, por lo menos en sí, múltiple en su simplicidad y simple en su multiplicidad, por lo tanto, una totalidad perfecta. Estas ideas sobre el genio presentan similitudes basadas en búsquedas similares. Por ejemplo, abogar por un carácter prácticamente religioso de la literatura. Novalis, por su parte, utilizó el concepto de genio poético para designar a aquel capaz de ser muchas personas a la vez, coincidiendo con Blake en esta idea de totalidad y de lo común. El genio, nos dice, no es más que un espíritu, no es más que espíritu en uso activo de los órganos. Hasta ahora hemos tenido un solo genio, pero el espíritu es convertirse en un genio total. Este encuentro y reencuentro constante al que podemos identificar con el universal progresivo romántico se manifiesta en una poesía última, un fin en sí misma más allá de cualquier intento de categorización.
A propósito de esto, nos dice Schlegel en el fragmento 116 de Atheneum, hay que recordar que la revista Atheneum es de autoría colectiva. Nos dice, los demás géneros de la poesía están acabados y ya es posible proceder a su completa disección. La poesía romántica, en cambio, se encuentra todavía en devenir, y precisamente en esto consiste su verdadera esencia, en que solo puede devenir eternamente, nunca puede consumarse. El genio poético es el mediador entonces de entre ambos mundos, el cielo, la razón y el abismo, impulso. Descender y regresar una y otra vez nos hace trascender y expandir cada vez en mayor medida ese radio que la razón nos trata de imponer en esta dimensión. Trascenderse a sí mismo, tal es la manera en que ese genio interior construye el ser que se manifestará en el exterior, desde el implícito hasta lo explícito, un ponerse fuera de sí que nunca llegas a un ser particular. ¿Sería acaso Schlegel adelantándose a Hegel? Sería una buena pregunta. De esta manera, toda buena persona se va haciendo cada vez más Dios. Hacerse Dios, ser humano, formarse, son expresiones que significan lo mismo, nos dice Schlegel. Ahora bien, si la manifestación creativa intenta superar los contrarios sin lograrlo, pero que en el intento de hacerlo radica el genio, ¿de dónde viene ese impulso de alcanzar una poesía universal progresiva? Aquí viene la segunda parte de la investigación, que se llama Mirada a los antiguos. En la época romántica, el mundo clásico se convertiría en un ideal en oposición a lo moderno. Si nos remontamos a la antigüedad griega clásica, donde la educación de los jóvenes era responsabilidad de los poetas y todavía no existía la palabra escrita en el sentido práctico que le damos hoy en día, podríamos hablar de una poética, según algunos autores como Schiller, natural, donde no existían las palabras mitos e historia con las connotaciones diferenciadas que las caracterizan en tiempos modernos. William Blake demuestra de un gran interés por el mundo griego, tanto de su escultura como por su visión del mundo, aunque se retractaría más adelante. Así que por el momento vamos a dejar un poco a William Blake de lado, porque los griegos le rompieron el corazón, por así decirlo, pero vamos a retornar en Blake un poco más adelante. Entre un pasado que no volverá y del que tan solo podemos reconstruir de manera incompleta y un futuro incierto se encuentra el humano moderno. El mundo griego representa para estos autores una sociedad que vivía en cierto equilibrio y aceptación con la naturaleza, y cuyas manifestaciones artísticas eran la exaltación de este equilibrio. El ser humano moderno, por otro lado, no es mucho más que un cúmulo de fragmentos orientados hacia una extrema racionalización que asfixia la creatividad intrínseca de su espíritu. Muchas obras de los antiguos se han convertido en fragmentos, muchas obras de los modernos lo son desde su nacimiento, nos dice Schlegel en el fragmento 24 de Atheneum. A pesar de esto, como se puede desprender más adelante, en el número 9 de sus fragmentos críticos nos va a decir que aún así el genio alberga una genialidad fragmentaria. ¿Cómo podríamos entender los modernos y fragmentarios entonces el mundo antiguo, cuya realidad está marcada por el jardín de las Hespérides, las ninfas y los dioses? La respuesta quizá la encontraríamos en la obra de arte, pero para ello debemos entender el impulso creativo de los antiguos. El fin de la obra de arte griega descansaba en su misma representación. Esta obra moderna que se piensa como reproducción, donde la técnica se ha impuesto sobre el intelecto. Novalis decía que, a medida que la civilización avanza, sus intentos comienzan a perder la calidad del genio, pero ganan en utilidad. Y también nos dice, los primeros son infinitos pero uniformes, los últimos limitados pero diversos. Los primeros tienen genio, los últimos talento. Los primeros ideas, los últimos habilidades. Los primeros son cabezas sin manos, los últimos manos sin cabezas. Pero mirar al pasado para entender cómo somos también permite llegar a la conclusión de que no se debe ni se puede reproducir el pasado. Además, apenas se puede despertar a los muertos. De ahí la aporía que incide en la percepción fragmentaria del moderno. ¿Cómo entonces crear algo nuevo si lo que se conoce es lo antiguo? ¿Cómo replicar lo antiguo si solo podemos crear en la época actual y a partir de interpretaciones? Con incógnitas como estas, distintos autores se entregaron a la labor de estudiar y analizar tipos de creación artística desde la antigüedad, abriendo una puerta enorme a la tradición filológica. Friedrich Schiller, en su libro Poesía ingenua y Poesía sentimental, hace un análisis de cómo se manifestaba el genio en la antigüedad en comparación a su modernidad, pero desde una perspectiva distinta al estudio de los géneros literarios
de intención normativa, como por ejemplo la que estaba haciendo Goethe en esa época. Y el clasicismo general, incluyendo el clasicismo de Weimar, abordando la poética desde una filosofía de la historia que influenciaría las teorías de Schlegel, de Hölderlin, hasta alcanzar al mismo Hegel. Para Schiller, el poeta antiguo es ingenuo como un niño, intenta imitar la naturaleza. El poeta sentimental busca un ideal, es de carácter nostálgico y especulativo. Para entender mejor esta tensión y relación entre la poesía antigua, ingenua, y la moderna sentimental, y cómo éstas darían lugar a la romántica en un intento de alcanzar una poesía absoluta, vale la pena detenernos en lo que nos dice Schiller al respecto de los antiguos. Lo que determina su carácter es precisamente lo que le falta a nuestro para alcanzar su perfección. Lo que nos distingue en ellos es precisamente lo que a su vez les falta a ellos para alcanzar la divinidad. Nosotros somos libres y ellos determinados. Nosotros variamos, ellos permanecen idénticos. La verdadera humanidad, esa humanidad tal vez de la que hablaba Blake, reside en la unificación de lo ingenuo y lo sentimental. Por lo tanto, el genio poético surge cuando el genio observador y el especulativo se encuentran, pero no se funden, por lo que todavía falta esclarecer un papel, el mediador. Sin embargo, Schiller todavía no abandona la influencia de las categorías kantianas, lo que a su vez incide en su concepto de genio. Recordemos que para Kant, la naturaleza da las reglas al arte, mientras que el genio, el artista en este caso, está convencido de que crea libremente, pero realmente está siguiendo a la naturaleza. Esta concepción obstaculizó el óptimo desarrollo de la exposición sobre lo ingenuo y lo sentimental, presentando a ambas, Schiller, en varias ocasiones como antinomias. No le queda muy claro el concepto entre esto ingenuo y lo sentimental, pero Sondy viene a esclarecer, que es un gran logro de Sondy, este concepto. Sondy afirma que Schiller apuntaba realmente a lo sentimental como una recuperación de lo antiguo por medio de la reflexión, siendo el resultado ya no lo sentimental, sino lo ideal. A partir de los aportes de Schiller, Schlegel clasificará la poesía de la naturaleza en natural o artificial. Así bien, nos dice, es ingenuo lo que eso parece natural, individual o clásico hasta la ironía, o hasta la alternancia constante de autocreación y autoaniquilación. Nos dice más adelante. Pero para que la obra de arte sea bella, estéticamente aceptable, poética e ideal, nos dirá más adelante, lo ingenuo debe ser al mismo tiempo instinto e intención. La esencia de la intención es, en este sentido, la libertad. Peter Sondy, en su lectura de Schlegel, comenta que la poesía natural es subjetiva o objetiva, pero que la mezcla entre lo subjetivo y lo objetivo aún no es posible en la formación natural entre los griegos. ¿Esta unión sería acaso el gran logro de la literatura romántica? Me pregunto, que encontraría su cenit en la novela. El genio, el que acerca lo instintivo con lo intencional, que concilia el cielo y el abismo, transciende la mera confrontación entre dos mundos. Ya llegando a la última parte de la presente exposición, a la que llamo la puerta a la infinitud, vamos a hablar de cómo se complementa el ideal romántico impulsado por este genio y la manifestación creativa de un carácter casi religioso. La religión es otro elemento importante de estos autores, pero no en un sentido institucional o político, sino como la manera de acercarse a la divina humanidad en palabras de Blake. Recordemos que para Blake todas las religiones tienen una misma fuente a la que identifica con el genio. En otras palabras, y semejándose a Novalis, algo común a toda persona que se ha formado a sí misma para lograr el discernimiento. Este pensar religiosamente influyó en el anhelo de varios autores de imaginar su identidad, la colectividad y a su nación como una comunidad cultural. Por ejemplo, en la poesía de Hölderlin convergen todos los elementos que hemos ido explorando: la identidad como cúmulo de fragmentos, la nostalgia por un pasado que no nos pertenece, la unificación que nunca llega a darse y el impulso creativo en constante reformulación, o la incertidumbre sobre nuestro lugar dentro de una comunidad que en ese momento está en constante crecimiento y todavía. Esta confrontación se puede apreciar, por ejemplo, en el poema Patmos. Pensar en la yuxtaposición de lugares, en esa confrontación de épocas, en ese intento de unificación que no deja de ser fragmentario, permite lo que Anton Berman, en su estudio sobre la experiencia de lo extranjero en el trabajo de la traducción romántica, llama una versatilidad infinita y, en efecto, una capacidad del genio. La versatilidad infinita es la habilidad
de estar en todas partes y ser muchos. Puede considerarse como la categoría que, junto con la reflexión, representa mejor la percepción romántica del sujeto, en particular el sujeto productivo y poético, el genio. Pensamiento que bien pudo influenciar a Hegel en su concepto de libertad como la capacidad de ser uno mismo en lo otro. La especulación en el quehacer filosófico a menudo aborda falsas dicotomías, cuyos extremos se ven todavía más distantes para todo aquel que se deja llevar por un exceso de raciocinio. Un ejemplo de esto son los conceptos de finito e infinito, aparentemente contradictorios entre sí, pero si lo vemos desde la perspectiva de Schlegel, lo infinito no es más que lo finito cambiando, que lo finito en constante cambio. En la obra romántica, en la poesía romántica o la poética romántica, que no obstante también es filosófica, recordemos que vivir poéticamente en este contexto también implica vivir filosóficamente, lograr o consumar no son cualidades de lo infinito. Sin embargo, se suele confundir el concepto de lo infinito con el de lo universal. A diferencia del idealismo absoluto, por ejemplo con Hegel, donde se llega a superar la contradicción y se llega a lo absoluto, en la concepción romántica temprana de universalidad encontraremos otra visión. Es un proceso de creación, distanciamiento del yo y finalmente aniquilación, y el impulso vuelve a comenzar. La obra de arte albergaría estas etapas, sí, pero el distanciamiento no supone la negación de la creación, así como la autoaniquilación no es la negación del distanciamiento. Lo universal es la aproximación constante a lo absoluto, es el intento de unificación de los momentos presuntamente contrarios, pero no su síntesis. Pero el arte no es el mediador entre el mundo de los sentidos y el de la razón, sino más bien el artista. No obstante, el arte es su testimonio, lo que queda del impulso. Nos dice Schlegel en el fragmento 44 Ideas que un mediador es aquel que percibe en su interior lo divino y se sacrifica aniquilándose a sí mismo para predicar, comunicar y exponer lo divino a toda la humanidad por medio de sus costumbres y de sus actos, de sus palabras, de sus obras. El genio se manifiesta en la imaginación, es esencialmente productivo e inmediato. La reflexión viene después, con la contemplación. De aquí que el juicio estético, a diferencia de lo que se podría desprender de la crítica del juicio en el caso de Kant, el juicio estético, desde este punto de vista, por ello no es inmediato. La obra reúne, por lo tanto, la intención, el entusiasmo y la crítica. Por ello, la obra de arte, la poesía, es al mismo tiempo filosófica. Si retomamos la afirmación de Blake de que el genio es la fuente, la obra entonces es el mediador entre el artista y el espectador. Nos dice Schlegel en el fragmento número 63 de Ideas, solo puede ser un artista quien posee una religión propia, una intuición original de lo infinito. Por decirlo de otra manera, el artista es quien abre las puertas a la infinitud, la obra tan solo las muestra. Schlegel nos habla de que ser mediador implica cierto sacrificio, autoaniquilación. Ya en el final de este viaje por el análisis del concepto de genio poético y del concepto universal progresivo, no me queda más que agregar que otros pensadores contemporáneos y que vinieron después intentarían ir más allá, intentarían liberar el espíritu de lo sensible a favor de lo racional, no una totalidad fragmentaria, sino absoluta. Pero los románticos de la etapa temprana, tal vez muy conscientes de este posible camino, decidieron abrazar la herencia fragmentaria, previniéndose de caer en el ingenuo pensamiento de que la creatividad humana tiene que llegar necesariamente a un fin o a una sistematización. Quizá por ello el interés por la autorreflexión. Se trata de aspirar al ideal, no de alcanzarlo. La obra de arte, la poesía, permanece como el testimonio de esa constante aproximación a lo absoluto. El espectador divisa la infinitud la percibe por medio de la obra de arte, pero el creador ve el infinito por unos instantes durante el acto de crear. Es decir, los contrarios se difuminan en la manifestación creativa, en el acto productivo y asciende él mismo como mediador. En ese momento llega a ser el genio poético. Al fin y al cabo, toda filosofía es idealismo y el único realismo verdadero es la poesía, afirma Schlegel. Y con esto concluyo mi presentación.